Doctrina y Verdad les presenta a vuestro hermano ministro Andrés Gómez Pérez con el tema El Reino Milenial de Jesucristo, que comparte e imparte la amada Iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Os saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús con todo amor cristiano. Que la paz de Dios y de Cristo sea con todos vosotros. Al iniciar nuestro estudio doctrinal sobre el tema ya indicado, puedo decirles, amados hermanos, que hoy es el tiempo más apremiante para poner atención a los mensajes, porque para mí, hoy más que nunca, es el tiempo del cumplimiento de la predicción del apóstol Pablo descrita en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, que a la letra dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, las fábulas son cuentos, mentiras e historias inventadas. Por tal razón, cada persona debe sentir la necesidad de investigar con entrega y detenimiento el estudio en consideración, ya que en lo personal he oído las siguientes interpretaciones de algunas creencias religiosas, y lo voy a enumerar 4 creencias diferentes, con la aclaración que no entraré con detalles de cada una por causa de tiempo. Número 1. Algunos creen que ya estamos viviendo dentro del reino milenial, porque dicen que ya reina Cristo en nuestros corazones. Y también dicen que Satanás ya está encarcelado, porque ya no lo podemos ver físicamente. Porque según ellos, en tiempos antiguos, Satanás se podía ver físicamente, pues de esta manera lo justifican sus creencias. Número 2. Mientras otros creen que el reino milenial, Dios ha preparado lugar en el cielo para ser guardado la iglesia, mientras hace Dios la purificación de la tierra, convirtiendo la tierra en un lugar para estar Satanás encarcelado durante 1000 años. Y dicen que la tierra quedará en desorden y vacía, sin ninguna luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, sino solamente la oscuridad lo cubrirá la tierra por ser morada de Satanás. Mientras los creyentes para ellos permanecerán en el cielo, haciendo juicio para todos aquellos que no pudieron llegar en el cielo. Y dicen que después del milenio, la iglesia desciende del cielo hacia la tierra para ejecutarse la tercera venida de Jesús según ellos. 3. Pero también hay algunos que creen que habrá un rapto secreto de la iglesia, porque la iglesia para ellos estará 7 años en las nubes o en el aire. Y después de los 7 años, la iglesia desciende a la tierra para pasar los 1000 años. Y sin más explicaciones bíblicas, dicen que después del milenio subirán al cielo para siempre y eternamente. 4. Les diré el último. Un señor dijo que en el reino milenial los creyentes muertos y vivos, juntamente con los injustos, pasaremos la última prueba satánica. Y le pregunté, si para los justos todavía hay peligro de fracasar, y para los injustos si todavía hay oportunidad de alcanzar salvación. Y me dijo, así es efectivamente. Y yo le dije, si es así, ¿para qué luchar entonces en este tiempo? Amados hermanos y oyentes, yo creo que con estas diferencias nos basta para ponernos a pensar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál será la verdad? Y hasta eso para decir, ¿cuáles de estas creencias son nada más cuentos, como lo dijo el apóstol Pablo? Bueno, hermanos míos, para tener un estudio adecuado, voy a empezar con 4 preguntas, y después cada pregunta lo contestaremos con la palabra de Dios. Pregunta número 1. ¿Cuándo iniciará el reino milenial de Jesucristo? Número 2.
¿Dónde se ejecutará este periodo de 1000 años? Número 3. Si Dios, con el puro afecto de su voluntad, dispuso un periodo de tiempo de 1000 años, en donde gobernará nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿con qué propósito lo hizo? O sea, ¿cuál es el propósito del Padre Celestial de este periodo de tiempo? Número 4 y último. ¿Qué es lo que sucederá después de los 1000 años? Iniciaremos entonces nuestra consideración sobre la primera pregunta. Queridos oyentes, les puedo decir que el comienzo del milenio no es un punto oscuro, ya que la palabra de Dios es tan explícita leyendo Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al verso 6, que dice así: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Queridos hermanos, la clave del comienzo del milenio es la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Porque la resurrección de los justos se ejecutará en la segunda venida de Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que dice así: Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dejamos en claro entonces que el comienzo del reino milenial de Cristo Jesús empieza en la segunda venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Después de haber entendido el comienzo del reino milenial de Jesús, abordamos la pregunta número 2, a saber, el lugar donde gobernará nuestro Señor Jesucristo durante 1000 años. Y tenemos que analizar a la luz de la palabra de Dios, ya que el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 11 dice: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es preciso entonces, amados hermanos, considerar algunas profecías de la venida de Jesús. Primeramente, leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 35, que dice así: Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Ahora bien, la Biblia dice que la piedra hirió a la imagen, y fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Esta parte les voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice así: Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Está perfectamente claro. Pero para entender más de esto, tenemos que saber la interpretación profética sobre qué quiere decir la piedra y el monte o montaña. Primero veamos qué nos dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20. En la última parte dice: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En Jeremías capítulo 51 versículo 25 dice en su primera parte: He aquí yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová. Entonces está totalmente claro la enseñanza de Dios, ya que la misma Biblia dice que la piedra es Jesucristo y el monte es un reino, gobierno o mando.
La profecía entonces nos enseña que Jesucristo viene a darle fin los gobiernos mundanos mundiales, empezando desde la cabeza de oro de la estatua, por supuesto, que representa a Babilonia. Sus pechos y brazos de plata representa medos y persas. Su vientre y sus muslos de metal representa Grecia. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, representa a Roma. Según el libro de Daniel capítulo 2, versículos 32 y 33. Jesucristo entonces será el quinto rey universal con un periodo de 1000 años. Y Jesucristo, que es la piedra profética, ocupó toda la tierra. Ahora bien, si la profecía dice que Jesús ocupará toda la tierra, ¿será posible decir que el reino milenial será en el cielo? Les puedo decir, distinguidos oyentes, que digan las gentes como quieran decir y crean como quieran creer. Pero yo, en mi casa que es la iglesia de Dios, nos apegaremos como nos enseña la palabra de nuestro Dios. Seguimos en el libro del profeta Zacarías, su capítulo 14, verso 4. En su primera parte dice: y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente. Antes de hacer más explicaciones, les quiero decir que hay personas quienes interpretan que este verso se cumplirá en la tercera venida de Jesús. Pero aquí cabe una pregunta: ¿hay realmente una tercera venida de Jesús? Y si alguien dice que sí hay, ¿puede comprobar explícitamente con la palabra de Dios? Creo, hermanos, que el creer en una tercera venida de Jesús es faltarle respeto a Dios y a su bendita palabra, porque les puedo asegurar que no hay ninguna cita explícita al respecto, sino torciendo algunos hombres el verdadero sentido de la palabra de Dios. Pero entonces Jesús afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas. Y el contexto del verso dice que se expandirá en todos lados para hacer una grande llanura. Este acontecimiento será el cumplimiento de la predicción del ángel Gabriel a la Virgen María, cuando le dijo: y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Algunos dicen que estos versículos son cumplidos en la primera venida de Jesús. Pero analizando bien el versículo 33, dice que Jesús reinará en la casa de Jacob. Jamás y nadie puede decir que Jesús reinó en su primera venida, porque Él vino para ser sacrificado por los pecados, y aún en este tiempo está siendo intercesor o abogado a favor de los creyentes, como dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Vamos a seguir viendo otras citas de la palabra de Dios sobre el reino de Cristo que será en la tierra y no en el cielo. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículo 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El nuevo cántico de los redimidos de aquel tiempo postrero cantarán que el reino de Jesús y los creyentes es en la tierra y no en el cielo, como creen la mayoría de las gentes. Porque también en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Apreciables hermanos y oyentes en general, les puedo decir sin titubeo que Dios no ha prometido jamás el cielo para los creyentes. Jamás. Ni siquiera para 7 años o 1000 años.
Lo que Dios ha prometido es esto que dice en el libro de Génesis capítulo 13, versículo 15. Capítulo 15 y versículo 18, que dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bueno, la pregunta es: ¿quién es la simiente de Abraham? ¿El heredero de la promesa de Dios? Bien, veamos Gálatas capítulo 3, versículo 16, que dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y el versículo 29 del mismo capítulo 3 de Gálatas dice: y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. La promesa de Dios, amados hermanos, es la expresión de su voluntad de dar la tierra a sus verdaderos hijos. Y el pacto es el convenio o acuerdo para que la promesa tenga cumplimiento en ambas partes. Y en el libro de Salmos 115, versículo 16, dice que los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Otro versículo más es el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 21 y 22, que dice: porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos no habitarán la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Por causa de tiempo, omito muchas citas al respecto. Amados hermanos, esperando de Dios el buen entendimiento de cada uno de vosotros, porque la palabra de Dios ha sido totalmente claro y entendible. Aunque hayan algunos que tuercen algunas citas de la palabra de Dios para justificar sus creencias que irán al cielo con Jesús, como lo cree principalmente la Iglesia Católica. Pero usted que me escucha, considéralo usted mismo la palabra de Dios y tome con entusiasmo la verdad, porque la verdad te hace libre, según Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32. Pero la mentira y la falsedad te condenan, porque dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, en la versión Dios habla hoy. En cada una de sus cartas, Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes y débiles en la fe tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, dice en sus partes, que si alguno añade la palabra de Dios, Dios pondrá sobre él las plagas. Y si alguno quita, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Con estas advertencias de nuestro Dios, será responsabilidad de cada uno, entonces, de buscar la verdad de Dios, ya que cada uno es responsabilidad nuestra, para salvación o para perdición. Ahora, nos queda la consideración de la tercera pregunta, a saber, el propósito del Padre Celestial del periodo milenial y las características del reino. Para entender de aquel propósito, es necesario leer las siguientes citas. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Otra cita en el mismo libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21, dice: al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Bueno, hermanos, aquí surge una pregunta. ¿Saben las gentes de la restauración del reino a Israel, como preguntaron los apóstoles? Y de la venida de Jesús, que será
hasta que empiece la restauración de todas las cosas? Yo creo, mis estimados oyentes, que esta pregunta no puede parecer tan oscuro, porque creo que la mayoría estamos conscientes de un reino que Dios hizo al principio con toda perfección, en paz y en armonía de todas las criaturas hacia su Creador. Y por causa de la desobediencia de la primera pareja, toda la tierra acarreó maldición. Y que precisamente estamos viendo que cada día se degenera la vida física y espiritual de los seres humanos. Y no solo, sino también las plantas y los animales, ya casi todos con plagas. Por esa razón el apóstol Pablo nos dice, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 22, que todas las criaturas gimen a una, y aún están de parto hasta ahora. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es porque desde que el hombre cayó en pecado, desde ahí sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y así es como el hombre mismo está causando la destrucción de sí mismo y también de las plantas y los animales. Y por eso Dios habla en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, que dice en su última parte, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Dios está en contra de toda corrupción sobre la tierra, ya que es lo que más se puede apreciar en este tiempo, porque en la política cada día se hacen promesas en mejorar la situación de vida, cosa que el hombre no lo podrá hacerlo. Porque somos testigos de los acontecimientos de la maldad de los hombres, que cada día se hace peor. Por eso Dios un día tiene que cambiar todo esto. Es el propósito de Dios. Y cumplir su promesa descrita en Miqueas capítulo 4, versículo 8. En la versión Dios habla hoy, dice así: y tú, Jerusalén, torre y fortaleza de Sión, tú volverás a ser la capital del reino, la gran señora que antes fuiste. Entonces, la razón de la pregunta de los apóstoles acerca de la restauración del reino a Israel. Y sobre todo, hay que entender perfectamente, muy bien, lo que quiere decir restauración. Restauración es el restablecimiento o acción y efecto en volver a poner alguna cosa en su primer estado. Ahora creo que ha sido suficientemente claro que el propósito de Dios de la etapa milenial es para poner todas las cosas en su debido orden, como fue desde el principio, y concluir las últimas oportunidades para quienes así los merezcan, como a continuación hemos de considerar parte por parte los sucesos del milenio. Bueno, primeramente veamos un suceso importante del comienzo del milenio. Según leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al verso 3, que dice así: y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. En esta parte cabe hacer otras preguntas. ¿Por qué encerró Dios a Satanás en el abismo? Pues la misma Biblia contesta que es para que no engañe más a las naciones. Entonces, ¿habrá naciones en el milenio? Pues también la misma Biblia lo declara que sí. Pero también es bueno hacernos una reflexión por el encarcelamiento de Satanás. ¿Por qué? Si no hubiera naciones en el milenio, ¿no cree usted que sea suficiente dejarlo a Satanás suelto aquí en la tierra, así como está ahora? Ya que para algunos la iglesia es conservado en el cielo. Y es más, hay que entender que para
Cristo y sus fieles transformados puedan gobernar o reinar, según Apocalipsis 5:10, es totalmente necesario de un territorio y sus habitantes. Y para juzgar, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, pues también se necesita lo mismo, porque juzgar es deliberar o sentenciar la culpabilidad de alguno. Pues bien, después de haber considerado estas cosas, también me parece tan necesario volver a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. En la versión Dios habla hoy dice así: vi tronos, y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo 1000 años. Lo que nos interesa saber de esta cita es: ¿quiénes serán juzgados por los redimidos por la orden de Jesús? Veamos pues lo que nos dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, que dice así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? También leamos el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 28, que dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amados míos, la palabra de Dios nos habla de una regeneración, que quiere decir renovación de todas las cosas. Y en esa renovación habrá juicio, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Y en este juicio, en la regeneración, no es nada más ni nada menos, como nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 7. Pero antes de leer esta cita, les anticipo que leeremos muchos versículos de este capítulo, omitiendo por supuesto algunos versículos por causa de tiempo. Ahora bien, el versículo 7 dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. La Biblia nos está diciendo que los israelitas, muchos no creyeron al Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, se pusieron en contra de su mensaje, aún hasta lo crucificaron. Pero les pregunto, ¿los israelitas cometieron tal pecado? ¿Podría decir alguien que Dios los rechazó total y definitivamente? Aunque sé que muchos creen así. Pero veamos nuevamente el versículo 11 de Romanos capítulo 11. Y dice así: digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que ellos fuesen provocados a celos. También el verso 15 dice: porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos? Sino vida de muertos. Seguimos con el versículo 23 que dice: y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán ingeridos. ¡Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir! Nos detengamos un poco de tiempo en esta parte y consideremos la pregunta del apóstol Pablo, en donde dice: ¿han tropezado para que cayesen? Y la respuesta él mismo lo da y dice: en ninguna manera. Y en el verso 15 habla Pablo del rechazo de los israelitas, que eso sirvió para reconciliar al mundo, y pregunta: ¿qué será el recibimiento de ellos? Y él mismo responde: sino vida de los muertos. Y el versículo 23, el apóstol Pablo ya no pregunta, sino lo afirma: que si no permanecieren en su incredulidad, Dios es poderoso para ingerir de nuevo en su oliva natural.
Sigamos pues leyendo los versículos 25 al 31, que dice así: Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel, o sea, los gentiles. Cuando esto suceda, todo Israel alcanzará salvación. Pues la Escritura dice: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad. Y esta será mi alianza con ellos cuando yo quitare sus pecados. En cuanto al Evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios al fin de darles oportunidad a ustedes. Pero Dios todavía los ama a ellos, porque escogió sus antepasados. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, estos ahora no han creído, para que la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Yo creo que con esta enseñanza que nos da el apóstol es más que claro, ya que Pablo, el apóstol, de manera explícita hace referencia de dos pueblos. ¿Qué pueblos? Pues el pueblo gentil y el pueblo elegido, que es el pueblo de Israel. Pues de manera muy entendible dice que por el endurecimiento de Israel, la salvación pasó a los gentiles. Y después de igual manera, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ellos, o sea los judíos, alcancen misericordia. Ya que la Escritura dice que todo Israel será salvo, porque vendrá de Sión el libertador, y quitará el pecado de Israel. Es decir, que hoy es el tiempo de los gentiles para aceptar la salvación. Pero cuando Jesucristo venga por segunda vez, empezará la restitución del reino a Israel. ¿Y por cuánto tiempo? Pues son 1000 años que hemos hecho mención, que es nuestra consideración. Bueno, pero vamos un poco más allá. Es decir, dejemos un momento de lo que respecta a Israel con la aclaración que vamos a volver en ellas, aunque tal vez por causa de tiempo no nos sea suficiente en hacer con detalles respecto a Israel. Pero vamos primero a analizar el juicio del mundo, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice el apóstol que vamos a juzgar al mundo. Bueno, ¿por qué? Si fuera tan cierto que el globo terráqueo queda en ruina y lugar de Satanás en los 1000 años, ¿qué vamos a juzgar entonces? Porque también, si fuera cierto que solo vamos a ver quiénes llegaron y quiénes no llegaron en el cielo, esto bastaría con un solo día para hacerlo esto. Porque ya no seremos humanos como hoy, sino seremos iguales a los ángeles celestiales, según el Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo 35. Porque un ángel no necesita de cosas materiales para su transporte, ni de mucho tiempo para hacer alguna encomienda de Dios. Por tal razón, veamos lo que se hará en el milenio en todo el mundo. Veamos pues lo que nos dice Isaías capítulo 66, versículo 15. Su primera parte dice: porque he aquí Jehová vendrá con fuego, es decir, en su segunda venida. Y los versículos 18, 19 y 20 dice: porque yo conozco sus acciones y sus pensamientos, entonces vendré yo mismo a reunir a todos los pueblos y naciones, y vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal, haré que los escapados de ellos los enviaré a las naciones, a Tarsis, a Libia, a Lid, país donde saben manejar arco, a Tubal, a Grecia y a los lejanos países del mar, que nunca han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones, harán venir todas las naciones a todos los compatriotas de ustedes, a caballo, en carros, en literas, en mulas y camellos, en Jerusalén
mi monte santo, como las ofrendas que traen los israelitas en vasos limpios a mi templo. Yo, el Señor, lo he dicho. La Biblia es totalmente claro, pero no faltará alguno quien pregunte diciendo: ¿quiénes serán los que van a ser llamados en el milenio? Si viene Jesús hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y los que no creyeron en el Evangelio, les espera la condenación perpetua. Claro que sí. Los que alcanzaron oír el Evangelio en este tiempo, no hay más oportunidad para ellos. Pero las Sagradas Escrituras no dejan nada en oculto, porque dice: los que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y el apóstol Pablo también dice: ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aún dice más Dios: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Queda tan claro entonces que el periodo milenial es un periodo de oportunidad para muchos, y en especial para el pueblo de Israel. Y en ese reino será un reino de paz, porque Satanás estará encarcelado, y no habrá más guerra, ni delincuencia, o algo que perjudique a los que van a vivir en ese reino. Porque la Biblia dice: y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a fuertes gentes, hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más se ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Miqueas capítulo 4, versos 3 y 4. Pues solamente así, queridos hermanos, con la palabra de Dios, nos va esclareciendo muchas cosas que antes ignorábamos. Porque pienso que estamos más que claro que sí habrá gentes, naciones y aún lenguas en el reino milenial, según Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, que dice: y él me dice: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Aunque alguien dijo que esta profecía se cumplió en el año de 1844 por una señora profetisa, pero les pido el favor de no darle otro sentido a la palabra de Dios, porque esta encomienda la recibió Juan el apóstol de Jesucristo y no otra persona. Por tal razón, entonces, se debe entender que en el reino milenial habrá dos sistemas de vida. Uno, los transformados, que serán reyes y sacerdotes a la orden de Jesucristo, ya con un cuerpo inmortal. Dos, son los que van a recibir el mensaje todavía, que serán humanos totalmente como las gentes de hoy, según Isaías capítulo 65, versos 19 y 20, que dice: y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niños de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Todas las personas, tanto Israel como todo el mundo, recibirán las enseñanzas de Cristo Jesús, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios, según Miqueas capítulo 4, versículo 2. En ese reino, entonces, todos serán enseñados en los caminos de Dios. Por eso dice: y será de que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66, versículo 23. Pero, ¿qué sucederá para aquellos que no obedecieren por su propia dureza? Ya que Satanás en ese tiempo estará encarcelado. Veamos lo que nos dice Zacarías capítulo 14, versículo 16 al verso 19, que dice: y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año
a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Este será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Muy bien, queridos hermanos, aunque por causa de tiempo estamos omitiendo muchos comentarios, pero en pocas palabras, lo tenemos más que claro que habrá gentes mortales con el mismo cuerpo del ser humano de hoy, porque la Biblia dice: no habrá más allí niños de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño y el pecador de 100 años será maldito. O sea, estos son los que no sean obedientes a la enseñanza de Jesús. También hay que aclarar que los obedientes tendrán la dicha de obtener la vida eterna en Cristo Jesús, ya que después de ser todos sujetos a la voluntad de Dios en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Dios les dará la oportunidad que coman del árbol de la vida, que estará en medio del paraíso, o sea, ese paraíso que estará en reconstrucción de la etapa milenial de Jesús, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apreciables hermanos, antes de acercarse a la recta final de este mensaje, debo repetirles, para hacer más claro el reino de Cristo Jesús en Jerusalén, en el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 4, dice: y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. También el libro del profeta Jeremías capítulo 3, versículo 17 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Jerusalén entonces en aquel día será la cabecera de reinos o montes en sentido profético, según Miqueas capítulo 4 versículo 1 y 2. Y en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, según libro de Zacarías capítulo 14 versículo 9. Hay que rogarle a Dios su ayuda para entender la hermosura de aquel reino que solo Jesús gobernará en toda la tierra, porque la tierra en aquel día será llena del conocimiento de Jehová como cubren la mar las aguas, según Isaías capítulo 11 versículo 9. Y tanto que la tierra toda sea llena del conocimiento de Jehová, entonces en la tierra habrá paz, porque morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Isaías capítulo 11 versículos 6 al 9. Bien, hermanos, como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para los que creen que en la venida de Jesús la tierra quedará en oscuridad y desorden total, les invito a que se detengan y vean la verdad de Dios. Porque nuestro Dios nos sigue diciendo en el libro del profeta Isaías capítulo 35, verso 1 al 4. Dice así: alegrarse han el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa,
florecerá profusamente, y también se alegrará, y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Confortad las manos cansadas, roborad las vacilentes rodillas. Decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. La tierra, queridos hermanos y oyentes, disfrutará de una paz y tranquilidad completa y total, porque sus habitantes no será como el tiempo de hoy, porque el tiempo presente para muchos la vida es nada más un pánico, por el resultado de la muchedumbre de las maldades de los hombres corruptos de entendimiento. Pero en el reino de Jesucristo también la mar cantará, los ríos batirán sus manos, los montes harán regocijo, porque Jehová vino a juzgar la tierra. Salmos 98, versículo 7 al verso 9. Después de haber estudiado el propósito del Padre Celestial del reino milenial, ahora es el momento de abordar la última pregunta, a saber, de los sucesos del fin del reino milenial. La Biblia dice: y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron al campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al verso 10. Por causa de tiempo leemos hasta los versículos 14 y 15, que dice: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La Biblia es totalmente claro que después del milenio Satanás será suelto de su prisión, y los impíos resucitarán para ser engañados de Satanás, para quitar ese reino sublime de Jesús en la tierra, y que no podrán, porque el fuego los va a devorar o consumir. Es decir, que allí será el fin de todos ellos, al igual también a Satanás, el falso Cristo, el falso profeta, la bestia y el infierno, por decir el sepulcro, también la muerte, tendrán su fin en ese fuego que Dios enviará del cielo por defender el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y después de todo esto, Jesucristo se sujetará al Padre, como dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28, que dice así: luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Después de haber leído estos versículos, nos queda totalmente claro que el reino milenial de Cristo servirá para recuperar todo lo perdido por causa de la desobediencia del primer Adán, ya que el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, fue enviado al mundo para que por medio de su muerte todos los hombres de esta dispensación de gracia alcancen la salvación. Y después del tiempo de gracia entrará el reino milenial de Jesucristo, que servirá para la restauración de todas las cosas. Y después del reino milenial, Cristo Jesús se sujetará
a quien le sujetó a él todas las cosas, para que Dios entre en contacto directo con su pueblo, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, que dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Esta tercera etapa del reino es el reino eternal, que será totalmente diferente del reino milenial. Porque en ese reino eternal, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 y 23: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera. En el reino eternal, o la tercera etapa del reino, no habrá estaciones del año, como es en el milenio, porque en el milenio dice que será de mes en mes y de sábado en sábado, y habla de año. Pero en el reino eternal, o la tercera etapa del reino, dice que no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre. Es decir, el reino ya no será por etapa, sino será eterno y para siempre. Hermanos míos y oyentes que me escuchan, medítenlo estas palabras, pero también recuerden que el reino milenial de Cristo Jesús es un tema de mucha controversia religiosa, pero no hay nada que temer, porque lo que hoy se ve son cumplimientos de las profecías del Señor Jesucristo, según el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Nuestro Señor Jesucristo en este versículo profetizó la aparición de falsos cristos y falsos profetas. Y les puedo decirles con mucha seguridad que hoy es el tiempo del cumplimiento. Espero, amados hermanos, que este estudio les traiga muchas bendiciones del Padre Celestial. Y si en alguno hubiere duda, les recomiendo que esa duda sea depositado en Cristo Jesús, ya que el apóstol Santiago nos recomienda que si alguno tiene falta de sabiduría, hay que demandarle a Dios, ya que Él puede dar abundantemente. Santiago 1:5. Y si alguno por su dureza no quiera creer, pues ya será muy voluntario, porque somos libres para escoger entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y ahora no me resta más que decirles: la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios sea con cada uno de vosotros. Y para alucir este mensaje, les presentamos con todo amor la alabanza titulada El Rey que viene, cerca está. Y alegre le verá su pueblo, venla adorar, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel Consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre